La aduana comercial, creo que se debe de empezar por valorar el hecho de lo que ocurrió el pasado día 11 de este mismo mes, que no es otro que la realización de la primera expedición comercial documentada como despacho de aduana por parte de las autoridades marroquíes que se produce en la frontera del Tarajal. Esa misma calificación de la primera expedición comercial documentada por las autoridades como despacho de aduana la califica como un hecho relevante, un hito histórico, por la sencilla razón de que nunca antes se había producido. El hecho relevante creo que viene determinado fundamentalmente por cuanto que significa un paso más a favor de la pretendida normalización del funcionamiento de la frontera, en este caso en lo que hace referencia al tránsito de mercancías. En cualquier caso es un paso, es el primer paso. Creo que no se puede considerar que sea cumplir con el objetivo, porque, como venimos diciendo de una manera reiterada, el objetivo tiene que ser el funcionamiento de una aduana comercial convencional. Esto es tanto como decir que no tenga otras limitaciones que las que se deriven de la aplicación de la normativa legal que resulte vinculante o las que impongan las capacidades logísticas en cada momento disponibles. Tiene que ser un proceso gradual, como estuve yo hablando con el ministro Álvarez, y este que se ha dado ahora, insisto, es un primer paso. En cualquier caso, ese camino gradual hasta conseguir el objetivo debe de hacerse, como creo que se está haciendo, de manera transparente y contando con la opinión de los operadores, de los empresarios, de los transitarios, de los agentes de aduanas. Ese tiene que ser el objetivo. También decirles que se abra una aduana comercial es bueno, es positivo. Primero porque significa normalizar, y todo lo que sea normalizar es positivo y bueno. Y también es positivo y bueno porque abre expectativas en el ámbito comercial. Pero también creo, sinceramente, que esto no debe de distraernos ni tampoco debe de confundirnos, en el sentido de que la aduana comercial, que es buena y positiva, no puede constituir la piedra angular sobre la que se sustente la economía de Ceuta. No puede ser uno de los pilares fundamentales del modelo económico de Ceuta. Creo que Ceuta camina por el sendero adecuado cuando está apostando decididamente, de manera conjunta y unánime, por un nuevo modelo económico más consistente, más sólido, más estable, con mayor capacidad para crear empleo, centrado en la idea de más España y más Europa, verde, azul e inteligente. Este tiene que ser el camino. Y esto que acabo de comentarles respecto de la aduana comercial y de la primera expedición llevada a cabo el pasado día 11, no es mi opinión, aunque la comparto. Tampoco es la opinión del Gobierno de la ciudad, aunque la comparte. Creo que tiene más fuerza esta opinión porque es la opinión de la mesa de diálogo social, donde están los empresarios, donde están los sindicatos, y además es la opinión de la Asamblea de la ciudad, porque esta opinión de la mesa de diálogo social fue refrendada por la Asamblea de una manera, me atrevería a decir, que casi unánime. En consecuencia, creo que es una posición sólida, como deben ser todas aquellas que afectan al ámbito estratégico de nuestra ciudad. El segundo asunto que quería comentarles es la transmisión a la ciudad de los acuartelamientos de Físter, Fuentes Pila y Otero. Y les recuerdo brevemente la cronología de los hechos recientemente ocurridos al respecto. El día 24 de enero nos recibió la ministra de Defensa para tratar sobre el asunto. El día 30 de enero, es decir, 6 días después,
el Ministerio nos remitía un borrador de convenio. Y el día 4 de febrero, es decir, 4 días después, el Consejo de Gobierno prestaba conformidad al correspondiente convenio. En poco tiempo creo que ha sido un avance muy notable. Significa que ambos gobiernos nos estamos tomando el asunto con la diligencia debida, y creo que merece la pena tomarse el asunto con la diligencia debida, porque estamos hablando de 100.000 metros cuadrados, que equivalen prácticamente al 8% de toda la superficie de Ceuta. Están en pleno centro de la ciudad y la adquisición de los terrenos no va a comportar ningún coste económico para esta institución. Abre una expectativa enorme en cuanto a la capacidad para construir nuevas viviendas, para dotar nuevos equipamientos públicos de toda índole y para contribuir al desarrollo económico. Luego, la diligencia está justificada, como justificada está la calificación de histórica para la iniciativa que estoy comentando. En cualquier caso, no podemos esperar a que se culmine esta iniciativa para empezar a trabajar seriamente en el tema de la vivienda, porque las previsiones son que estos acuartelamientos quedarán liberados a finales de 2026, principios de 2027. Y en eso estábamos trabajando desde que comenzó esta legislatura con especial intensidad, en colaboración con los grupos políticos de la Asamblea y con los diputados no adscritos, y fruto de ese trabajo conjunto es el acuerdo fruto de ese trabajo conjunto entre Gobierno y oposición, es el acuerdo que el Pleno de la Asamblea adoptó el día 29 de enero de este año. Un acuerdo que creo que es inédito, desde luego en el tiempo que yo llevo lo es. Nunca se ha acordado un plan viable para, aportando suelo público, financiación pública y buscando la colaboración público-privada, plantearse como horizonte durante los próximos 4 años promover la construcción de 4.000 viviendas, durante los próximos 4 años promover la construcción de 1.000 viviendas en nuestra ciudad. Creo concretamente que son 1.038, ¿no, consejero? Pero vamos a hablar en cifras redondas, 1.000 viviendas. Me parece que es una cosa importante y este plan, como bien conocen, está sustentado en 3 grandes líneas o ejes de actuación. Una es la construcción de viviendas de carácter social para alquilarlas. Estas viviendas las va a construir por una parte la ciudad y, según tenemos hablado con el SEPES, y será financiación pública. Una será una financiación pública convencional y la otra es un modelo no convencional, pero que están utilizándose en otros territorios y que es típico de la colaboración público-privada. Estas viviendas sociales para alquiler representarán el 70% del plan, es decir, unas 700. Y luego hay otras 2 líneas que consisten en la venta de suelo, propiedad municipal, y las ayudas directas a promotores privados para que estos promotores privados construyan viviendas a precio asequible, tanto para el alquiler como para la venta. Y la tercera línea, la rebaja fiscal aplicable a la construcción de viviendas en nuestra ciudad. En el fondo, ¿qué se pretende con este plan? Lo que se pretende básicamente es aumentar la oferta de viviendas en Ceuta. En particular, lo que se refiere al parque público de vivienda, porque consideramos que eso va a tener 2 consecuencias muy positivas. Una, va a permitir atender una parte notable de la demanda, y la segunda, habiendo más oferta y atendiéndose una parte de la demanda, bajarán los precios para todo el mundo. Por tanto, tiene un efecto inmediato en el solicitante de vivienda y tiene un efecto indirecto, pero también beneficioso, en bajar el nivel de precio de la vivienda en Ceuta, sea para el alquiler o sea para la venta. Y hago un inciso para decir que eso también forma parte del modelo económico al que estamos aspirando, porque hay que facilitar la vivienda para que el desarrollo pueda ser posible. Entonces, creo que es una iniciativa también
que merece ser calificada de alcance histórico. En cuarto lugar, ya se ha iniciado la ejecución del plan. Al margen de que se están encargando los proyectos técnicos para algunos de los solares en los que se construirán viviendas por parte de la propia ciudad, al margen de que hay avanzadas las negociaciones con el SEPES para convertir el protocolo en un convenio y empecemos también a actuar de manera inmediata, lo que de nosotros dependía de una manera más directa, que era cumplir con el objetivo de rebajar la presión fiscal sobre la vivienda, pues ya se ha hecho. En el pasado pleno, en el último pleno celebrado con carácter extraordinario, se llevó a cabo una rebaja fiscal muy notable, muy importante en el ámbito de la vivienda y que se concreta básicamente en una reducción del 50% del impuesto sobre la construcción, las instalaciones y las obras, el llamado ICIO, una rebaja del 50%. En segundo lugar, en la aplicación del tipo reducido del 0,5% en el IPSI en todo lo que afecta a la vivienda, es decir, el 0,5% del IPSI para la importación de los materiales de construcción, el 0,5% en el IPSI para las certificaciones correspondientes a la ejecución de obras y el 0,5% para la primera transmisión. Y, en tercer lugar, el establecimiento de una bonificación del 90% en las tasas urbanísticas que afecten a los proyectos sobre construcción de obras. Como digo, es cumplir con el plan y al margen de significar incentivar la construcción de vivienda, abaratar los costes de construcción, abaratar los precios de venta, también creo que tiene estas medidas que se han adoptado en lo que hace referencia al IPSI, un carácter de atender una demanda insistente que tenía el sector de construcción e inmobiliario de nuestra ciudad, y era actuar a través de los tipos para neutralizar el efecto cascada que la regulación legal del IPSI impone y se lleva a cabo y origina en nuestra ciudad. El efecto cascada significa que se paga la importación y se paga luego en la certificación de obra y no se descuenta en la certificación de obra lo que se pagó en la importación, como ocurre en el IVA en el conjunto de España. Esto ahora, poniendo el tipo al 0,5%, lo pretendemos neutralizar y creo que se neutraliza de una manera bastante notable. Este sobrecoste al que me acabo de referir y he intentado explicar se estima aproximadamente en un sobrecoste en comparación con lo que ocurre en la península de un 25%. Por tanto, nos parece que también es una medida de muchísimo alcance y muy necesaria. Y, en quinto lugar, quería comentarle en esos hechos que consideraba relevantes el anuncio de acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias para atender la grave problemática de la acogida de los menores migrantes no acompañados, tanto en Canarias como en Ceuta. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a ambos gobiernos pues, que hayan tenido en cuenta la situación de Ceuta, que es verdaderamente insostenible. El que lo agradezca no impide el que afirme también de una manera absolutamente rotunda que está plenamente justificada la incorporación de Ceuta en el acuerdo. Y está plenamente justificada porque, insisto, la situación es insostenible y los datos así lo indican. Una situación insostenible, y no quiero olvidarme de esto que voy a decir ahora, marcada por un drama. En esto lo peor que nos pasa, sin duda alguna, es las personas que pierden la vida en el intento de llegar a nado a nuestras costas. Este es el drama, el verdadero drama, porque es un drama irreparable. Junto con este drama, la situación de la ciudad y del servicio de acogida es insostenible. La capacidad de Ceuta está excedida en un 400%. La acogida de Ceuta multiplica por 24 a la media nacional. El 80% de los menores están alojados en recursos de emergencia y el gasto no está cubierto por el presupuesto de la ciudad. En consecuencia, nosotros, aun cuando no conocemos
los términos del acuerdo que se ha anunciado por parte de los gobiernos de Canarias y el Gobierno de la Nación, nosotros apoyaremos cualquier medida que lleve consigo o que suponga el traslado de menores entre comunidades con sujeción a unos criterios objetivos en el reparto y contando con la financiación del Estado. Cualquier medida de esta naturaleza contará con el apoyo del Gobierno de la ciudad, porque, como digo, la situación es insostenible. Pero además, en base a ciertos principios y valores que nos parecen fundamentales, porque defendemos el traslado de los menores porque nos parece que es justo y porque nos parece que es una medida consecuente con los principios y valores de nuestra Constitución. Consideramos que es justo porque este es un asunto de todos, no solamente y exclusivamente de las fronteras terrestres y marítimas, y por tanto se debe tratar como un asunto de todos. Y además creemos que es conforme a los principios y valores de la Constitución, porque la Constitución configura un Estado descentralizado y además un Estado en el que, en ciertos ámbitos, las competencias están íntimamente relacionadas, como es el que nos ocupa: inmigración y acogida de menores. Por tanto, en un Estado descentralizado y con competencias íntimamente relacionadas entre administraciones, la solidaridad es un factor clave para su buen funcionamiento. Lo defendemos porque Ceuta está apretada y lo defendemos también porque se corresponden con los principios y valores en los que creemos. Quiero decir que, al mismo tiempo que defendemos el traslado de los menores, también estamos demandando al Gobierno de la Nación el socorro necesario para poder atender el gasto extraordinario que venimos asumiendo. Se resolvió mediante un acuerdo del Consejo de Ministros para el ejercicio 2024, pero no se ha resuelto todavía y esperemos que se resuelva para 2025, porque, como les decía antes, ahora mismo no existe cobertura presupuestaria para atender los recursos de emergencia que se están aplicando. Y esto es lo que yo quería comentarles a ustedes y ahora quedo a su entera disposición para atender las preguntas que me quieran hacer. Preguntarle respecto a esta cuestión de los menores, varias cosas. Se conoce la existencia de ese acuerdo entre el Gobierno central y Canarias desde hace un par de semanas y usted dice que no conoce los términos. Me gustaría saber si se ha puesto en contacto con los dos gobiernos para tratar de saber exactamente cuál es el número de menores a los que afectaría en Ceuta, porque hemos podido leer cifras dispares en los medios nacionales. Y, por otro lado, tenemos pendiente, porque así lo anunció la ministra de Juventud e Infancia, la celebración de una conferencia sectorial en la ciudad. Se dijo que sería a lo largo del mes de febrero. No sé si ustedes han estado también en contacto con ellos, si tienen ya más o menos una fecha para esa conferencia sectorial y cuáles son los asuntos que se abordarían. Gracias. Pues efectivamente hemos estado en contacto con los dos gobiernos para pedir los términos del acuerdo. Todavía no los tenemos, por tanto no le puedo hacer una valoración distinta a la que le acabo de hacer anteriormente a todos ustedes, basada en lo que se ha dicho públicamente a través de los medios de comunicación. Pero los términos del acuerdo no los conocemos y, por tanto, yo no puedo opinar. Y la reunión sobre la conferencia sectorial quedó aplazada. Supongo que se celebrará en breve y también habrá razones de índole logística para determinar en qué lugar se va a celebrar. Nosotros pedimos que se celebrara en Ceuta, pero creo que es más importante que el lugar donde se vaya a celebrar es lo que se vaya a tratar. Y indudablemente creo que se tratará sobre ese acuerdo que se ha adoptado entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Canarias y las posibles medidas a adoptar por parte de esa conferencia sectorial y de las distintas administraciones que de la misma forman parte para, en su caso, su debido cumplimiento. Sí, en esa comparecencia de diciembre a la que usted ha hecho mención, dijo que Ceuta necesitaba duplicar su parque de viviendas. Eso supondría unas 24.000 viviendas nuevas
De momento, desde la promoción pública se impulsan 1038, falta todavía, y en ese sentido y relacionado, sé que faltan más de 20 meses, pero no sé si el Gobierno maneja alguna idea ya para darle uso al suelo que le va a hacer Defensa. Sí, yo creo, primero hay que matizar algo, lo que usted acaba de comentar, que es cierto que yo lo dije, y además es cierto que ese es el dato, porque es un dato estadístico. Pero claro, ahí el nivel de la necesidad también es de distinta intensidad. Quiero decir, eso es para ponernos en una situación equiparable a la media nacional, un conjunto de España que también es disperso, ¿no? Es decir, porque no se puede comparar la situación de una provincia determinada, como es Soria, que me parece que tiene, espero no equivocarme, 9 habitantes por kilómetro cuadrado, con una situación como la de Ceuta, que tiene 4.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Por tanto, las cifras globales yo lo utilicé como argumento a favor de pedirle al Gobierno de la Nación un apoyo importante en este ámbito de la vivienda en la conferencia de presidentes, apoyo que por otra parte está anunciado y esperemos que se lleve a cabo porque el consejero está trabajando con el Ministerio. Ese sería el gran objetivo, ¿no? Pero, como digo, como la intensidad de la necesidad es distinta, iremos atendiendo, en primer lugar, la infravivienda, en segundo lugar, los colectivos vulnerables, es decir, que iremos por parte, y estas 1.000 y pico yo creo que suponen una contribución importante para tener capacidad de respuesta a los actos de atender la demanda las necesidades más imperiosas. En cualquier caso, ese suelo que vamos a recibir por parte del Ministerio de Defensa, yo lo he dicho antes, tiene que estar dedicado fundamentalmente al uso residencial, al equipamiento que vaya acompañando de ese uso residencial. No se pueden hacer viviendas si no hay colegios, si no hay guarderías, si no hay centros cívicos, si no hay zonas verdes, si no hay jardines, y también para el desarrollo económico y terciario que va unido a todo eso. Me consta que en la Consejería de Fomento se está trabajando para que cuando se produzca la entrega, es decir, finales de 2026 y principios de 2027, se tenga ya programada y planificada las actuaciones que se quieren llevar a cabo en este, como digo, importante recurso que va a representar el 8% de toda la superficie de Ceuta. Bueno, buenas tardes. Yo quería hacerle una pregunta con relación a la aduana comercial, y es si el Gobierno local tiene previsto alguna medida para evitar que perjudique la importación de pescado desde Marruecos a los pocos pescadores que quedan en la lonja de Ceuta. Bueno, yo es que creo que la importación de pescado de Marruecos significaría recuperar lo que ya teníamos con anterioridad. Evidentemente, el segmento de los pescadores de Ceuta es un segmento que merece atención por parte de todos, pero que es un número muy reducido de pescadores. Y por otra parte, creo que los consumidores de Ceuta están deseosos de que podamos conseguir que, entre todos, que Ceuta vuelva a importar pescado de Marruecos. Esta vez de una manera formal, de una manera normalizada, de una manera legal, con todos los controles sanitarios. Luego yo creo que el día en que se pueda llevar a cabo o el día en que retorne la posibilidad de traer pescado de Marruecos será una buena noticia para los consumidores ceutíes en términos de precio y calidad. En cualquier caso, yo también quiero hacer una manifestación de reconocimiento a los operadores de Ceuta, a los pescaderos de Ceuta, que cuando se produjo el corte de la entrada de pescado por parte de Marruecos, reaccionaron de una manera verdaderamente admirable y ejemplar para que a Ceuta no le faltara el suministro de pescado. Lo quiero hacer de manera pública porque creo que merecen ese reconocimiento.
serán los mismos que se vayan a encargar ahora de importar de Marruecos. Hasta ahora han tenido que ir a Málaga, pero lo hicieron de una manera, con una respuesta, con una cintura que ya la quisiéramos para los mejores centrales del mundo, hablando de fútbol. Fueron rápidos, ágiles y audaces. Por tanto, el mayor de mis reconocimientos. Creo en general que la sociedad ceutí está viviendo y dando unas muestras de una categoría y una madurez enorme en todo lo que está ocurriendo en torno a la frontera. Se exigió el visado para las personas no residentes en el tratado, no residentes en el espacio Schengen. Eso afectó a las empleadas del hogar que venían a prestar servicio a Ceuta. Me refiero cuando se reaperturó la frontera en mayo de 2022 y la sociedad ceutí supo reaccionar de una manera adecuada. Incluso una parte de la sociedad ceutí actuó de manera también sobresaliente, comprendió que era lo que más convenía a Ceuta, al buen funcionamiento de la frontera, a las consecuencias derivadas para el devenir de la Nacional 352, del puerto, de la economía irregular, y todo el mundo lo consideró positivo, incluso aquella parte de la sociedad ceutí que tiene relaciones familiares en el otro lado de la frontera, se aceptó. Se acabó la economía del porteo y había quien decía esto va a acabar con Ceuta porque el porteo significa un volumen de importación muy importante en relación con todo lo que se importa en Ceuta, y la sociedad ceutí, en este caso nuestros empresarios, respondieron y hoy en Ceuta hay más empleo que el que había cuando funcionaba el porteo. Pasó lo del pescado y es lo que le acabo de comentar. Luego yo creo que Ceuta está demostrando también nuevamente muchísima categoría para acompañar ese proyecto político basado en el consenso y en el diálogo de la normalización de la frontera del Tarajal, tanto en el tránsito de personas como en el tránsito de mercancías. Me parece un salto cualitativo de muchísimo calibre. Muchas gracias a todos.